Ahí está. Entonces, la vez pasada arrancamos un poco con este ejercicio, hicimos la parte A, la parte B, y después la C la discutimos como dos formas que podíamos encararla. Entonces, de repente arrancamos escribiendo bien eso, cómo queda. Y entonces, ¿cómo era el tema? Había... ay, que hay gente en la sala de espera. Entonces, nos dicen que el juego es, hay 36 posibilidades, 36 números de 1 al 36, y queremos acertar 5 de esos números. Y nos hemos quedado en la parte C, que ahí lo que nos decían era que era dentro de los 36 números, había 5 que estaban como elegidos a priori, y después quedaban 31 que serían los no elegidos. Entonces la pregunta era cuántas jugadas posibles hay que contengan por lo menos 2 de los números elegidos. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo podemos pensar esto? Ah, por lo menos 2 de los elegidos. Sí, en la página de Leva está el link para el canal donde están los videos. Y ahí está el PDF con el pizarrón también. Entonces lo que habíamos hablado era que una forma de pensar esto era, cuando decimos por lo menos 2, eh, eso quiere decir que puede ser o exactamente 2, o exactamente 3, o exactamente 4, o exactamente 5. Y esos son todos casos disjuntos, porque si tenemos exactamente 2, no podemos también tener exactamente 3. Entonces, como todos esos casos son disjuntos, podemos contar por separado cuántos hay en cada caso y después sumamos todo. Entonces, esto lo podemos pensar como la cantidad de jugadas con exactamente 2, más la cantidad de jugadas con exactamente 3, más la cantidad de jugadas con exactamente 4, más la cantidad de jugadas con exactamente 5. Y está, y ya se acaba porque la cantidad total de números es 5 en una jugada. Bien, entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? La cantidad de jugadas con exactamente 2, perdón, ¿cuánto nos da? ¿Cómo lo contamos? ¿No? Queremos elegir 5 números, o queremos, digamos, tomar 5 números, 2 que vengan de este conjunto de 5 y el resto vienen de acá. Entonces podemos Y decir, combinaciones de 5 en 2 ahí está, por combinaciones de 31 en 3. en 3. Ahí está. Tomamos 2 de estos, y la cantidad de formas de hacer eso es combinaciones de 5 en 2, y después, como queremos que haya 5 en total, los otros 3 vienen de acá. Y la cantidad de formas de elegir 3 números entre 31 es combinaciones de 31 en 3. Y después para exactamente 3 es parecido. En este conjunto de 5 vamos a elegir 3, y la cantidad de formas de hacer eso es combinaciones de 5 en 3, y después tenemos que elegir otros 2, y esos van a venir de acá. Entonces eso va a ser combinaciones de 31 en 2. Y después para exactamente 4, parecido. Queremos elegir entre estos 5, queremos elegir 4, o sea, combinaciones de 5 en 4, y después tenemos que elegir otro de este conjunto acá de los 31.
Esto va a ser por combinaciones de 31. Y después exactamente 5, ¿qué va a hacer? Va a ser elegir estos 5. Y después de acá ninguno. O sea que de hecho ahí hay una sola posibilidad, que es elegir estos 5 y después de acá ninguno. Pero ya que está todo en combinaciones, lo podemos escribir como combinaciones de 5 en 5. Sí, y si quieren, por combinaciones de 31 en 0, que esto es 1. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, la otra forma que habíamos hablado un poco de cómo encarar esto era, en vez de decir, yo quiero por lo menos 2, y eso quiere decir o exactamente 2, o exactamente 3, exactamente 4, o exactamente 5. O sea, ahí como que contarnos exactamente los casos que nos interesan. La otra forma sería mirar todas las jugadas posibles y ahí restarle las jugadas que no nos sirven. O sea, las jugadas que no tienen por lo menos 2 números que vengan de este conjunto. ¿Sí? O sea, eso sería la cantidad de jugadas que contienen por lo menos 2 de los elegidos. Lo podemos pensar como todas las jugadas serían las cantidades de jugadas posibles menos las que no nos sirven, que serían las jugadas que no tienen ninguno de los elegidos. Esto sería inclusión, exclusión. Sería, claro, esto sería como por el complemento. Inclusión, exclusión sería, eh, mm, O sea, como que sería excluís como, el... sería como acá, inclusión, exclusión sería un poco esto, solo que todos nuestros casos son disjuntos. Entonces no tenés como que restarles la unión y cosas así. Ah, está. ¿Sí? Porque acá sería como que por lo menos 2 es exactamente 2 unión, exactamente 3 unión, exactamente 4 unión, exactamente 5. Pero como todos esos conjuntos son disjuntos, ahí cuando haces inclusión, inclusión te queda solamente la cantidad que hay en cada conjunto. Tenés que restarle la cantidad que hay en la intersección porque la intersección es vacía. Entonces como que se te acaba rapidito. Esto acá es La- pensarlo, esto va a ser útil porque muchas veces vamos a pensar las cosas por el complemento porque son menos cuentas. Como que en vez de contar exactamente lo que a mí me interesa, cuento lo que no me interesa y se lo resto al total. Sí, como que en este caso no es muy drástica la diferencia de cuentas, eh, pero en otros casos es más notorio. Y entonces acá decimos, yo cuento exactamente lo que me interesa y en este es eh, a todas las cantidades de jugadas posibles le resto las que no nos sirven, que serían las jugadas que no contienen ninguna, y la otra cosa que hay que restar es las jugadas que contienen exactamente una. Exactamente una. Entonces, ¿esto cómo nos queda? La cantidad de jugadas posibles, ¿cuánto era? ¿No? Una jugada es elegir 5 números entre los 36 que hay. Entonces, para construir una jugada hay que hacer justamente eso. Como que tienen los 36 números en una bolsa y eligen 5, o sea, combinaciones de 36 en 5.
Y después, la cantidad de jugadas que no contienen ninguno de los 5, ¿cuántas van a ser? Ninguno de tipo estos 5. Combinatoria de 31 en 5. Ahí está. Todos los agarramos de este conjunto y de acá no agarramos ninguno. O sea, combinaciones de 31 en 5. Y después el otro caso, me parece que era la parte B, las jugadas que contienen exactamente uno. Que eso está, tenemos que hacer entre estos 5 que están acá, elegimos uno y después los otros 4 tienen que venir de acá. O sea, combinaciones de 5 en 1 por combinaciones de 31 en 4. ¿Sí? Entonces acá tampoco es la gran diferencia, ¿no? Acá había 4 casos, acá son 2, pero en otros casos va a ser súper útil pensar esto de por el complemento, como que contar lo opuesto de lo que queremos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, una cosita que quería comentar, porque de repente uno dice, yo quiero eh, tener por lo menos 2 números que vengan de acá. Entonces, de repente, una forma de pensarlo sería esta. No sé qué les parece, si funciona esto. Primero elijo 2 entre esos 5 para asegurarme que haya 2 entre los 5 elegidos. Y después tengo que elegir 3 números más. Pero ahí, como yo quiero que haya por lo menos 2, si elijo otro entre estos 5, igual no va a servir, porque ya tengo 2, si agrego algún otro, como que no hay problema. Entonces acá de repente uno podría pensar, entonces los 3 que me quedan los voy a elegir entre los 34 números que hay, ¿no? Como que ya elegí 2 de los 36, quedan 34, entonces elijo otros 3 entre esos 34. Entonces combinaciones de 34 en 3, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto qué les parece? Y sí, porque, o sea, si como mínimo elegís dos, o sea, como mínimo tiene que haber dos, después cuando elijas entre los 34 que te quedan tres, puede ser que esos tres de los cinco que había estén o no, entonces, o no. Claro, como que tiene toda la pinta de que funcionaría, porque digo, elijo 2 Sí, entre los 5 y después elijo otros 3, pero de cualquiera. El tema es justamente lo que dice Rodrigo, que hay casos que lo vamos a estar contando varias veces. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que los números elegidos son estos. Yo qué sé. Números elegidos. Yo qué sé. 3, 7, 13, 25, 32. Yo qué sé. Entonces, esta fórmula, ¿qué nos dice? Primero elegimos 2. Entonces, de repente, los primeros 2 que yo elijo son el 7 y el 25. ¿Sí? Elegimos 2 entre estos 5. Y después vamos a elegir 3 números entre todas las posibilidades del 1 al 36, menos el 7 y el 25. ¿No? Entonces, de repente podemos elegir, yo qué sé, el 32 y después algún otro número que no estaba entre los 5. 4 y el 2, por ejemplo. Entonces, esta sería una posible jugada. Ahora, ¿qué pasa? De repente, en los dos primeros, que los elegimos de este conjunto de 5, acá también puedo sacar el 25 y el 32, por ejemplo. Uy, ¿qué número se supone que sea ese? Podemos sacar el 25 y el 32. Y después, cuando venimos a jugar a sacar los otros 3, de repente sacamos el 4, el 2 y el 7. Entonces, ¿acá qué pasa? Estas dos jugadas son la misma, porque salieron los mismos números. Pero al contarlas así, las estamos viendo como jugadas distintas.
porque estamos como diciendo cuáles son los dos que salieron primero, como que nos distinguimos por ese lado, ¿no? Estas dos jugadas, al contarlas así, las vemos como distintas, porque me interesa, como acá salió primero el 7 y el 25, y en esta salió el 25 y el 32. Entonces lo que pasa es que estas dos jugadas son la misma, pero las estaríamos contando como jugadas distintas. Son la misma, perdón. Son la misma, pero las estamos contando como jugadas distintas. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Se ve cuál es el tema? Claro, a las combinaciones no les importa el orden, claro, los dos números que vos elegís acá, si son 25 y 7 o 7 y 25, es lo mismo, ¿no? Como que dentro de la combinación no importa el orden. Y en esta combinación tampoco importa el orden, ¿no? Solo te interesa cuáles son los tres números que salen. El tema es que esta multiplicación acá es como dos pasos, como que primero elijo dos y después elijo otros tres. Entonces estás como que esa jugada de cinco números la estás como que separando en dos, los dos que elegís primero y los tres que elegís después. Entonces estas dos jugadas son distintas de esta forma de contarlas, ¿no? O sea, las estás viendo como jugadas distintas. Pues si está, primero elijo estos dos y después, cuando elijo de los 34 que quedan, ahí salen estos tres. En cambio, en esta, primero sale el 25 con el 32 y después cuando vas a elegir entre los 34 que quedan, ahí salen estos tres números. ¿Sí? Entonces, por eso es que si las contás de esta forma, estas dos las contarías como jugadas distintas, pero en realidad son la misma. ¿Sí? Es como que dentro de Y esta... no se podría como dividir entre algo para sacar ese orden que, o sea, Claro, el tema es que tendrías que empezar a dividir entre casos. O sea, si tenés tres números entre los elegidos, o, o la- cuatro, o cinco, y ahí como que volvés al otro caso de tener que separar todo por casos distintos. Pero sí, podrías como que ver en cada caso por cuánto tenés que dividir. Sí. Sí, pero ¿quedan convencidos de cuál es el problema acá? Doble uno acá. Lo que sé, es medio sutil a veces contar. Bueno, a veces no, es complicado. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda hasta acá, si van convencidos. Bárbaro. Entonces, vamos a hablar un poquito de probabilidad ahora. De cómo pasamos un poco a la segunda parte del plan. Ah, del 6 sí. Espera que vaya a buscar la letra. Ah, en la parálisis. 36
bizcochos. Espera. Mm, Claro, te dicen como que tenés toda la cantidad que quieras, pero no necesariamente 36. O sea, como podés elegir 12, pero igual con combinaciones como que no te conviene pensarlo porque las combinaciones implican que las cosas que tenés en el conjunto son distinguibles. Y acá como que todos los croissants son el mismo. O sea, no puedes diferenciar, digamos, entre los croissants. Y cuando vos haces combinaciones, por ejemplo, acá hacíamos combinaciones porque tenías un conjunto de números que son todos los números distintos. Entonces, las combinaciones es justamente elegir números distintos de un conjunto. Entonces, acá combinaciones como que no conviene por eso, porque en realidad todos los bizcochos no son distinguibles. Como que solo diferencias entre el tipo de bizcochos. Vete, podemos hacer este antes de, de mirar la segunda parte. Entonces, vamos a repasar un poquito la letra. Entonces dice, vamos a la panadería a comprar una docena de bizcochos. Y está, hay croissant, margaritas y galletas y toda la cantidad que se quiera. O sea que podemos elegir los 12 de croissant o lo que sea. Y nos piden cuántas elecciones distintas se puede hacer. Ahí está. Entonces, en realidad, para una elección de 12 bizcochos, lo que nos interesa es qué cantidad hay de cada tipo de bizcocho. ¿Sí? Porque como entre los bizcochos no podemos distinguir, digamos, cuando tenemos croissant, entre los croissants no los podemos distinguir, o entre las margaritas no las podemos distinguir. Entonces, al final, como que lo único que nos importa es cuál es la cantidad de cada tipo de bizcocho. ¿Sí? O sea, como que una elección estaría determinada por eso. Entonces, de repente podemos pensarlo un poco por ahí. Vamos a agarrar x1, que sea la cantidad de croissant. Después, x2, la cantidad de margaritas. X3, la cantidad de galletas. ¿Y qué tienen que verificar estas tres incógnitas, digamos? Y la suma tiene que ser 12. Ahí está. Queremos que x1 más x2 más x3 sea igual a 12. Y entonces, la cantidad de elecciones distintas va a ser lo mismo que la cantidad de soluciones enteras que tiene esta ecuación. Sí, por ejemplo, una solución sería decir 6, 0 y 6. Y esa sería una elección posible. 6 croissants y 6 galletas. Una pésima elección porque no hay ninguna margarita, pero una elección. Totalmente. Pero dije 0 y después dije, uy, no, mal. Tendría que ser 0, 12, 0. Eh, entonces, lo que queremos es la cantidad de soluciones enteras que tiene esta ecuación. ¿Sí? Entonces, la cantidad de elecciones distintas va a ser lo mismo que la cantidad de soluciones enteras de la ecuación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una forma de pensar esto es la forma esa con las estrellitas y las barras, que es un poco así. Entonces vamos a poner como dos barritas y lo que esté para este lado va a ser x1, lo que esté entre las dos barritas va a ser x2 y lo que esté acá va a ser x3. ¿Sí? Y después vamos a tener 12 estrellas, digamos, que representan los bizcochos. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, esa solución de 6, 0, 6 sería poner 6 acá, ninguna en el x2 y 16 acá. ¿Sí? Esa sería una solución. Entonces sería x1 igual a 6, x2 igual a 0 y x3 igual a 6. ¿Sí? Otra solución, ponemos las dos barritas. Acá está x1, acá está x2 y acá está x3. Puede ser, no poner ninguna acá, ninguna estrellita en el lugar de x1, poner todas en x2. 9, 10, 11, 12. Espero que sean 12. Y esta es otra solución. Sería x1 igual a 0, x2 igual a 12 y después x3 igual a 0. ¿Sí? Entonces, la cantidad de soluciones que va a ser, las permutaciones que podemos hacer con 12 estrellitas y 2 barras. Entonces, la cantidad de soluciones va a ser como que la cantidad de palabras que podemos hacer, vamos a hacerlo así, cantidad de palabras donde las letras son 2 barras y 12 estrellas. ¿Sí? Como que la forma de pensar, de contar las soluciones sería tal, delimitamos como que el espacio que va a corresponder a x1, a x2 y a x3, y después como que distribuimos las estrellitas entre este lugar y este. ¿Sí? Y la cantidad de estrellitas que haya en cada lugar es lo que nos dice cuánto vale x1, x2 y x3. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podemos contar la cantidad de palabras que podemos hacer con estos caracteres, digamos? Supongamos primero que todas las estrellitas y todas las barras son distintas. ¿Sí? Entonces, en total tenemos 14 caracteres, ¿no? Porque tenemos las 2 barras y las 12 estrellas. Entonces, para el carácter que vamos a poner en la primera posición, ¿cuántas posibilidades hay? ¿No? Vamos a empezar así. Tenemos, Y 14, ¿no? ahí está, 14 factorial. Pero primero, antes de ponernos a contar las palabras que son así, ¿todos quedan convencidos de que las soluciones las podemos representar así? Bien. Entonces, al final tenemos esto, tenemos las 2 barras y las 2 estrellas. Y esas van a ser como las letras con las que podemos construir la palabra. Entonces, cuando construimos la palabra, tenemos todos los lugares para las letras, digamos, así. Y cuando vamos a poner la primera letra, puede ser cualquiera de las 2 barras o de las 2 estrellas. O sea que acá tenemos 14 posibilidades. Después, para la segunda letra, ¿cuántas posibilidades nos quedan? Podemos usar cualquiera menos la que usamos para la primera letra. O sea que acá tenemos 13 posibilidades. Y así vamos bajando. Después esta letra puede ser cualquiera menos eh, la que pusimos acá y la que pusimos acá. O sea que hay 2. Y así vamos bajando hasta que llegamos al último lugar y ahí nos queda una sola letra. O sea que acá hay una posibilidad. Entonces esto va a ser 14 por 13 por 12 por 11 hasta llegar a 1, o sea, 14 factorial. Pero ¿a qué les parece? ¿Estamos contando de más? ¿Qué les parece?
Sí, estamos contando de más. Ahí está, porque como que dijimos, vamos a suponer que todas las barras son distintas y todas las estrellas son distintas. O sea, como que me interesa cuál es la barra que está acá y cuál es la que está acá. Pero si yo dentro de esta misma solución, estas dos barras, las cambio de lugar, ¿me da una solución distinta? Es la misma, ¿no? Porque lo único que nos interesa para la solución, para las barras, es el espacio que delimita. Si yo esta barra la cambio con esta, el dibujo va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Las barras en sí no son distinguibles. Y después, si permutamos las estrellas, ¿qué pasa? ¿No? Si, por ejemplo, esta estrella la cambio con esta, es lo mismo. Va a seguir habiendo 6 acá y 6 acá. ¿Sí? Entonces, todas las permutaciones de las estrellas no me cambian en nada. Y las permutaciones de las barras tampoco me cambian en nada. ¿Sí? Y la cantidad de permutaciones de las barras que hay es 2, o 2 factorial, digamos. Y la cantidad de permutaciones de las estrellas, como son 12, va a ser 12 factorial, que sería como que decir cuál es la estrella que va primero, cuál es la que va segundo, y así. Sí, para los que hicieron discreta, uno, esto es combinaciones por repetición, pero no importa. Igual no van a volver a aparecer, me parece. Combinaciones por repetición. Al 14 factorial, vos decís, yo quiero construir una palabra donde las letras que voy a usar son estas dos barritas y las 12 estrellas. Y lo que estamos suponiendo es que son todas distintas. Así que las dos barras son diferentes y las 12 estrellas también son diferentes. Entonces, en total tenés 14 caracteres. Entonces, vos para construir una palabra con esos 14 caracteres, decís, ¿cuál es el carácter que pongo en el primer lugar? Y ahí tenés 14 posibilidades. Pues puedes agarrar cualquiera entre las dos barras y las 12 estrellas. Entonces, elegís un carácter y lo pones en el primer lugar. Después, cuando vas a elegir un carácter para el segundo lugar, ahí puedes elegir cualquiera menos el que ya pusiste en la primera posición. Entonces, para este lugar te quedan 13 posibilidades. Después, cuando vas a elegir el carácter que va acá, puedes elegir cualquiera menos el que pusiste acá y el que pusiste acá. Entonces, acá tenés 12 posibilidades. Y así va bajando. Ah, claro, vos lo que te interesa contar es la cantidad de cosas de esta forma que podés hacer. ¿Sí? Porque una solución vos la podés representar de esta manera, como que pones las dos barritas y después las cosas que están a la izquierda de la primera barra es la cantidad de croissant, las cosas que están entre las dos barras es la cantidad de margaritas, y las cosas que están a la derecha de la segunda barrita son, ¿qué son? Las galletas. Entonces vos lo que te interesa es contar cuántas cosas distintas de esta forma podés hacer, porque eso te va a dar la cantidad de soluciones. Entonces, una forma de pensarlo es como que construís una palabra usando las 12 estrellas, que son los bizcochos, y las dos barritas. El tema es que ahí hay muchas palabras que te van a dar la misma solución, porque en realidad lo que te interesa es justamente cuántas estrellas hay a la izquierda de la primera barra, cuántas estrellas hay en el medio y cuántas estrellas hay al final. Entonces, cuando vos lo pensás como palabras, decís, voy a pensar que todas las estrellas son distintas y que todas las barras son distintas y construyo una palabra. Y elige un carácter para poner primero, uno para poner segundo y así. Y ahí vas a construir como una secuencia, digamos, que va a tener esta forma. Y ahí es que aparece el 14 factorial. Es como decidir cuál es el primer carácter, cuál es el segundo y así. El tema es que ahí estás contando pila de cosas de más. Porque si vos las dos barritas las intercambias de lugar, la solución es la misma, ¿no? Si esta y esta las intercambias, no pasa nada. Estás dando la misma solución. Lo mismo con las estrellas. Si vos agarrás estas 3 estrellas y las intercambias con 3 estrellas que estén acá, no pasa nada. Es la misma solución. Seguís diciendo que x1 vale 6, que x3 vale 6 y que x2 vale 0. Entonces ahí tenés que dividir por todas las cosas que estás contando de más. ¿Sí? Entonces, si vos acá haces cualquier permutación de las estrellas,
te va a dar la misma solución. Entonces, por eso es que acá dividimos entre 12 factorial. Y si vos haces una permutación de las barras, o sea, las intercambias de lugar, te va a dar la misma solución, por eso es que dividimos entre el 2 factorial o 2, digamos. Pero ¿por qué entre 12 factorial? O Ah, sea, ¿por qué factorial? bien, bien, bien. De repente lo pensamos con una cantidad un poco más chica, así no tenemos que dibujarlas. Sí, exacto, es combinaciones de 14 en 2. Sí, y no lo ponemos acá. Combinaciones de 14 en 12. De repente, esto de las combinaciones, de repente lo pensamos así, a ver si les convence más. Imagínense que tenemos las 14 posiciones. 3, 5, voy a hacer un poco más chiquitas. 1, 2, 13, 14. Creo que eso es 14. Entonces, imagínense que estas son las 14 posiciones que tenemos para poner las letras, que van a ser las 2 barras y las 12 estrellas. Entonces, si yo digo dónde están las barras, ya está, ¿no? Si yo digo, voy a poner una barra en este lugar y una barra en este lugar, ya está. Todos los otros lugares van a estar ocupados por las estrellas. Entonces, lo que hay que hacer en realidad es, entre las 14 posiciones que tenemos disponibles, elegir 2 donde vamos a poner las barras. Y eso nos va a dar una solución. O, análogamente, entre las 14 posiciones que están disponibles, elegir 12 posiciones para poner las estrellas. Y en los otros 2 lugares que quedaron vacíos, ahí van las barritas. Entonces, por eso es que son combinaciones de 14 en 2 o 14 en 2. ¿Sí? Porque cuando hacemos combinaciones de 14 en 12, por ejemplo, voy a poner al revés entonces, es entre las 14 posiciones que están acá, digamos, del conjunto de las 14 posiciones, elijo 12. Por ejemplo, elijo esta, 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 esta y estas. Y las 2 posiciones que quedan vacías, ahí pongo las barras, sí o sí. Pongo una barra acá y una barra acá. Y ya tengo una solución. Esto sería x1 vale 1, x2 vale 3 y x3 vale 8. Sí, creo. ¿Sí? Entonces, en vez de pensar las permutaciones, piénsenlo así. Van a hacer la palabra, tienen 14 posiciones donde van a poner las letras y eligen 12 donde ponen las estrellas. Y los otros 2 lugares, sí o sí, tienen que ir las 2 barritas. ¿Así les convence más? No, yo sigo sin entender. Bien. Vamos a buscar. Entonces, la idea esta de que las soluciones las representamos de esta forma, ¿eso los convence? Profe, yo estoy igual que la compañera y no entiendo mucho, pero, o sea, por qué le tienen que meter dos barras ahí? O sea, ¿por qué este problema se resuelve por este método y no haciendo combinaciones? El tema de las combinaciones es que cuando haces combinaciones, es como que tenés un conjunto de elementos que son todos distinguibles y elegís cierta cantidad. Eso es hacer combinaciones. Por ejemplo, cuando hacíamos este ejercicio, teníamos los números del 1 al 36, que son todos números distintos, y ahí elegíamos 5, por ejemplo, para hacer una jugada cualquiera. Entonces ahí sí podíamos hacer combinaciones porque estábamos seleccionando cosas que eran todas distintas. En cambio acá, ¿qué pasa? Los croissants son todos los mismos. Las margaritas son todas las mismas y las galletas son todas las mismas. No pueden como que distinguir entre ellas. Bien, hasta ahí, bien. Entonces es como que hay una sola forma de elegir 4 croissants, 4 margaritas y 4 galletas.
En cambio, si hiciéramos combinaciones, sería como que elegir, combinaciones es elegir cosas distintas. Entonces acá no puedes usar eso porque cuando mirás solo los croissants son todos el mismo, no tenés un conjunto de cosas distinguibles. Pero cuando yo hago combinaciones, el K que yo pongo debajo del cociente es justamente para excluir los casos que se repiten. Claro, es para matar el tema del orden. ¿Sí? Cuando vos Que haces es, combinaciones, o sea, elegís una... yo cuando hago combinaciones, por ejemplo, no me toma como un par ordenado, o sea, no me tomaría cero o sea, el 0, 1 y el 1, 0 me lo tomaría como un caso solo, ¿verdad? Claro, tal cual. Y en este caso, como los bizcochos son iguales, o sea, me servirían las combinaciones para excluir. Claro, no te servirían porque, claro, vos cuando haces, claro, vos me decís 0, 1 y 1, 0 son el mismo si haces combinaciones, pero el 0 es distinto del 1. O sea, vos tenés ahí dos elementos. eh, si de repente hacemos un dibujito mejor con menos bizcochos para que no estemos dibujando todo. Pero vos tenés que el 0 es distinto del 1. Entonces tenés dos elementos que son distintos. Y eso acá no lo tenés. No tenés como un conjunto de bizcochos de los que vas a elegir. Ah, ya entendí, ¿Sí? ya, Como que ya me di todos los cuenta. croissants son todos el mismo. Entonces no es como que tenés una bolsa de croissant y haces, ponele que tenés 10 croissants y vas a elegir Claro, 5. no son como los números, por ejemplo, que yo elegía del 0 al 9 y sabía cuál era cada uno. O Ahí sea, en está, este tal caso yo no cual. sé, yo no los puedo, los croissants no puedo numerarlo como número. No los puedes numerar, están todos ahí y son todos como el mismo. O sea, en realidad, Claro, cuando hacen la elección es- esta de 12 bizcochos, lo único que les importa es cuál es la cantidad de bizcochos de cada tipo que tienen. claro, entendí, profe, gracias. Entonces, por eso lo pensamos así, vamos a pensarlo como la cantidad de soluciones de una ecuación. Entonces, ¿quieren pensarlo tipo con 5 bizcochos o algo así? Así queda un poco más lindo dibujar. Sí, sí, profe, Bien. con Sí, porque menos todo elementos esto es mejor, capaz. medio mareador. Entonces vamos a pensarlo como cantidad de lecciones de 5 bizcochos. Un poco más amigable. Entonces, tenemos la idea esa de que lo único que nos interesa es cuál es la cantidad de cada tipo de bizcocho que hay. ¿Sí? Entonces vamos a poner x1, que va a ser la cantidad de, yo me olvidé qué era, croissant, x2, la cantidad de margaritas, y x3, la cantidad de galletas. Entonces, lo que queremos contar es la cantidad de lecciones distintas. Entonces, lo que va a hacer esto es, nosotros queremos en total tener 5 bizcochos. O sea, queremos que x1 más x2 más x3 valga 5, y la cantidad de lecciones distintas va a ser la cantidad de soluciones diferentes que tiene esa ecuación, ¿no? Porque una solución justamente nos va a decir cuál es la cantidad de croissant, cuál es la cantidad de margaritas, cuál es la cantidad de galletas. Y eso es lo que nos va a distinguir las diferentes elecciones. ¿Sí? Entonces esto va a ser la cantidad de soluciones enteras de x1 más x2 más x3 igual a 5. ¿Dudas hasta acá? Venimos bien, profe. Bien. Entonces, el tema ahora es cómo contamos esto. ¿Cómo contamos la cantidad de soluciones enteras que tiene? Entonces, una posible solución, ¿qué sería? Sería decir, x1 vale 1, x2 vale 3 y x3 vale 1. Esta es una posible solución.
Y vamos a representar esta solución de esta manera. Vamos a poner las dos barritas, lo que está acá es x1, lo que está acá es x2, y lo que está acá es x3. Entonces, como tenemos un croissant, acá vamos a poner una estrella. Después, como tenemos 3 margaritas, acá ponemos 3. Y después tenemos una galleta, así que acá ponemos una. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo esta barrita y esta estrella las intercambiamos? No sé si hacemos esto. Tenemos esto acá y ahora esta barra y esta estrella las cambio de lugar. O sea, me quedaría algo así. Entonces ahora esta es una solución distinta. Porque ahora, ¿qué pasa? Este es x1, este es x2 y este es x3. O sea, esta solución sería x1 igual a 1, x2 igual a 4 y x3 igual a 0. Entonces, como que para representar una solución, lo que podemos hacer es como que decir, la cantidad de bizcochos que hay a la izquierda de esta barra son la cantidad de croissant, la cantidad de estrellas que hay entre las dos barras es la cantidad de margaritas, y la cantidad de estrellas que hay a la derecha de la segunda barrita son las galletas. ¿Sí? Ahora, dijimos, cuando intercambiamos una estrella con una barra, ahí sí nos da una nueva solución. Pero si intercambiamos estas dos estrellas, ¿qué pasa? ¿Cambia la solución? No, ahí no cambiaría. Ahí está, lo único que Lo interesa mismo. es cuántas estrellas hay antes de la primera barra, cuántas estrellas entre las dos barras y cuántas estrellas al final. Porque las estrellas, igual que los bizcochos, no los podemos distinguir. ¿Sí? Pero Esta si usted, estrella es la misma que esto. Sí. ahí va, pero usted ahí en el X1 metió un tipo de bizcocho y en el X2 metió otro tipo de bizcocho. O sea, se pueden distinguir. O sea, si elige croissant o galleta, vas a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Ah, claro, el tema es que pensá como que la estrella es un bizcocho como genérico, y si vos, esta estrella está en este lugar, te está marcando un croissant. Si está en este lugar, te está marcando una margarita. ¿Sí? Pero si ahora vos miras Está, así y esta estrella la tenés acá, es una margarita y ya no tenés ninguna galleta. es como si metiera los croissants y las galletas todos juntos y lo tomara como todos iguales. Sí, pensalo como que la estrella es un bizcocho, pero una vez que lo pones en un lugar, ahí sabes qué tipo de bizcocho es. Está bien. Entonces, lo que nos interesa es justamente eso. ¿Cuál es la cantidad de estrellas que hay al principio, al medio y al final? Entonces, para contar esto, lo podemos pensar así. Tenemos en este caso van a ser 7 posiciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Si sabemos dónde están las barras, ya está. Por ejemplo, si yo les digo, hay una barra acá y una barra acá, listo. En los otros lugares van estrellas. Tendría que poner estrella acá, estrella acá, estrella acá, estrella acá y estrella acá. Esa sería una solución. Entonces, lo que nos interesa es, entre las 7 posiciones que están disponibles, dónde vamos a colocar las barras. Eso ya nos determina toda la solución. Entonces, lo que tenemos que hacer para dar una solución, tenemos que elegir los lugares que ocupan las barras. ¿No? Con esto quiere decir, tenemos las 5 posiciones disponibles, digamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y para dar una solución, lo único que hay que decir es en qué posición están las barras. ¿No? Si les digo en la posición 1 y en la posición 6 hay barras, ya está, ya saben cuál es la solución. ¿No?
Sería poner una barra acá y una barra acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, la cantidad de croissant, ¿cuánto sería? Cero, ahí está, porque no hay ninguna estrella para este lado, a la izquierda de la primera barra. La cantidad de margaritas, ¿cuánto sería? 4, ahí está, que es la cantidad de lugares que hay entre la primera barra y la segunda. Y la cantidad de galletas, 1, ahí está, que es el lugar que queda a la derecha de la segunda barra. Entonces, para dar una solución, lo único que hay que decir es en qué posición están las dos barras. Cinco, tal cual, exactamente. Entonces, la cantidad de soluciones va a ser combinaciones de 7 en 2, que sería elegir dos posiciones entre las 7. Está Profe, perfecto. y si ahí tuviese un X4, ahí serían 3 barras a usar. Tal cual, sí. Ok. Pero antes no había dado combinaciones, en el caso anterior no había combinaciones de 14 en 12 que serían la cantidad de estrellas y no de Ah, barras. ahí está. Porque, ¿qué pasa? Esto en vez de decir los lugares donde están las barras, podemos decir los lugares donde están las estrellas, ¿no? Una forma análoga de pensar esto sería, en vez de yo decirles las posiciones que tienen las estrellas, digo las barras, decirle, hay estrellas acá, 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 acá y acá. Vieron que esta es la misma solución, porque el lugar donde están las barras ya me quedó determinado, tiene que haber una acá y una acá, que es lo mismo que teníamos antes. Y esto sería, entre las 7 posiciones que están disponibles, elegir 5 donde vamos a poner las estrellas. Y eso sería combinaciones de 7 en 5, y esto es lo mismo, porque ¿qué pasa? Sino que en general, digamos, combinaciones de n en k es n factorial, k factorial, n menos k factorial. Entonces, si hacemos combinaciones de 7 en 2, va a ser 7 factorial, 2 factorial, 7 menos 2 factorial, o sea, 7 factorial, 2 factorial, 5 factorial. Y la otra sería combinaciones de 7 en 5, va a ser 7 factorial entre 5 factorial, 7 menos 5 factorial. O sea, 7, 5 factorial, 2 factorial. O sea, que es lo mismo. O sea, elegir las posiciones donde van las barras nos va a dar lo mismo que elegir las posiciones donde van las estrellas. Sí, porque vos al elegir las barras estás determinando las estrellas. Ah, ahora lo miramos. ¿Está diciendo? Ah, porque vos una vez que decís dónde están las barras, estás determinando dónde están las estrellas y al revés también, si vos decís dónde están las estrellas, estás determinando dónde quedan las barras. O sea, podés pensarlo de una forma o de la otra. ¿Sí? La forma que lo había dicho al principio, me parece que así queda mucho mejor lo de elegir las posiciones. Pero lo que había dicho al principio es que lo pensabas las barras y las estrellas como todas cosas distintas, hacías una palabra y después había que dividir entre las cosas que estábamos contando de más. Porque a nosotros decir que las estrellas eran distintas, si vos haces una permutación de las estrellas, eh, lo estás contando como algo distinto, pero en realidad es lo mismo. Entonces por eso es que aparecía esta división acá. Pero me parece que queda mucho más claro con lo de pensar las posiciones. Me parece que es más amigable, yo qué sé. Sí, me parece que queda mucho más claro. Pero quedaron convencidos, hay una parte que no les cierre. Yo quedé convencido, profe. Sí, yo Bien, también. Muchas gracias. bárbaro. Sí, las cosas de conteo como que
uno dice, "Ah, hay que contar cosas, yo qué sé", pero se pone turbio rápidamente. Bueno, entonces de repente hablamos un poquito ahora sí de cosas de probabilidad. Vamos a empezar como que definiendo algunas cosas. De repente ya vieron algo de esto en teórico, pero igual lo repasamos un poquito. Entonces, vamos a definir primero lo que es un experimento. Entonces, esto lo que va a hacer es algo que no podemos predecir cuál va a ser el resultado, con certeza. Cuyo resultado bueno, podemos predecir con certeza. Por ejemplo, un ejemplo medio clásico, tirar un dado. Si vamos a tirar un dado, no podemos decir ante antemano cuál va a ser el resultado. Entonces, un experimento es algo que tiene ese comportamiento. Vamos a hacer cierta cosa y no sabemos lo que va a pasar. Después, el espacio muestral esto lo que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Entonces, en el caso del dado, el espacio muestral, ¿qué sería? Un dado de 6 La caras. cantidad de caras. Ahí está, vamos a tirar un dado de 6 caras, nos puede salir cualquier número del 1 al 6. ¿Sí? Esos son todos los resultados posibles. ¿Sí? Entonces, si el experimento es tirar un dado, y el espacio muestral normalmente se lo escribe con una omega mayúscula. Entonces, si vamos a tirar un dado, los resultados posibles van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cualquier cosa que pueda ocurrir, cualquier resultado posible tiene que estar en el espacio muestral. ¿Sí? Nos contempla como todas las cosas que pueden pasar. Lo otro que vamos a definir es un evento, que tal vez se llama suceso. Me parece que en el práctico le pusimos bien suceso. Entonces, evento o suceso. Estas son las cosas a las que les vamos a calcular la probabilidad. ¿Sí? O sea, un evento lo que va a hacer es un subconjunto del espacio muestral. O dicho de otra forma, una colección de resultados posibles. Entonces, por ejemplo, de nuevo, siguiendo con el dado, entonces un posible evento sería el resultado de su número par, por ejemplo. ¿Y este evento con qué subconjunto del espacio muestral se corresponde? El 2, el 4 y el 6. Ahí está.
Entonces esto sería el conjunto formado por 2, 4 y 6. Entonces un evento es un subconjunto de acá. Por ejemplo, acá yo digo el evento que el resultado es un número par, entonces los resultados que sirven son 2, 4 y 6. Después, yo qué sé, otro evento puede ser el resultado es un número impar. Entonces ahí, ¿cuál es el subconjunto que nos interesa? 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Y después, de repente no, a veces no se pueden escribir tampoco así con palabras. Yo qué sé, otro evento puede ser 1, 5 y 6. Yo qué sé, por ejemplo. O dos cosas nomás, 1 y 5. ¿Sí? Entonces, los eventos son las cosas que vamos a calcular la probabilidad. ¿Sí? Vamos a calcular la probabilidad de que ocurra un cierto evento. ¿Tú vas hasta acá? No, Bien. Entonces, después tiene una como última definición. Sea, vamos a decir que dos eventos son incompatibles o disjuntos a veces. Si no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, entre los tres que hicimos acá, ¿cuáles serían incompatibles? Ahí está, el A y el B son incompatibles, porque no puede el resultado ser simultáneamente un número par y un número impar, ¿no? Entonces, A y B son incompatibles. Y después A y C también son incompatibles, porque si sale C, quiere decir que el resultado es o 1 o 5, pero A, el resultado es o 2 o 4 o 6. Entonces el resultado no puede estar acá y también estar acá. Entonces A y C también son incompatibles. Entonces, de repente arrancamos repasando un poquito operaciones de conjuntos, porque va a ser algo súper importante. Entonces vamos a arrancar mirando alguno del 7. Sí, tal cual. Si tenés métodos incompatibles, la intersección es el conjunto vacío, tal cual. Por eso a veces se le dice disjuntos también, compatibles, disjuntos. O sea, disjuntos es más bien una fundación para conjuntos, pero también podemos decir que eventos son disjuntos. Claro, acá tenés A intersección B, nos da el vacío, y acá lo mismo. A intersección C, me da el vacío, tal cual. Como que no tenés ningún
resultado posible que está en los dos eventos al mismo tiempo. Entonces, vamos a mirar alguna cosa de operaciones con conjuntos. Entonces, tenemos un espacio de probabilidad, todavía no lo miramos esto, pero eh, lo dejamos de lado por ahora. Entonces, tenemos A, B y C, que son sucesos o eventos, y queremos expresar como operaciones de conjuntos algunas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, se van a arrancar con A. Entonces, ocurren A y B. Entonces, si hacemos un dibujito, va a ser algo así. A, B y C. Entonces, ocurren A y B, ¿qué quiere decir? ¿No? Que ocurra A y B quiere decir, ahí está, eso hay que tener cuidado. Cuando decimos A y B, quiere decir, tiene que ocurrir A, pero también tiene que ocurrir B. O sea que esto quiere decir, ocurren A y B los dos simultáneamente, hasta ambos a la vez. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es, ocurren A y B simultáneamente, digamos. O sea, tienen que pasar los dos. Por ejemplo, si estoy acá, ahí está, si estoy acá, ahí ocurre A, porque estoy en el conjunto A, pero no ocurre B, porque no estoy también dentro del conjunto B. Lo mismo, si estoy acá, ocurre B, pero no ocurre A. Entonces, cuando decimos ocurren A y B, lo que estamos diciendo es que ocurren los dos al mismo tiempo. O sea, tenemos que estar en un resultado que verifica A y también verifica B. Entonces, ahí está, para hacer la intersección. Vamos a poner un colorcito. Acá, ¿no? Tenemos que estar acá. Porque acá están las cosas que estamos en A y también estamos en B. Entonces, esto va a ser A intersección B. En cambio, la C, por ejemplo, ocurre A, U, ocurre B, eso sí que va a ser. Debería haber copiado el dibujito anterior. ¿No? Si decimos ocurre A o ocurre B, quiere decir que tiene que ocurrir uno de los dos, sí o sí. Pero no, ahí está, pero ahí no tienen por qué ocurrir los dos. Esto sería ocurre uno de los dos o los dos, no importa. Pero sería ocurre por lo menos uno entre A y B. No sé si así queda más claro. Sería ocurre A o ocurre B. Estoy copiando lo mismo. Bueno, ocurre por lo menos uno entre A y B. O sea, pueden ocurrir los dos, pero lo que queremos es que por lo menos uno de los dos sí ocurra. Por lo menos uno entre A y B. Entonces, ahora sí va a ser la unión. Porque, por ejemplo, si yo estoy acá, ocurre A. Listo. Si estoy acá, ocurre B, listo, y si estamos en la intersección, ocurren los dos, pero en particular ocurre uno de los dos. Entonces acá sí va a ser la unión. Esto va a ser A unión B. Después, chan, chan, chan. Por ejemplo, el D. ¿El D qué va a ser? Ocurre por lo menos uno de los tres.
B y C. Entonces, que ocurra por lo menos uno de los tres, ¿qué va a ser? La intersección de los tres conjuntos. Ahí está, la intersección, ¿qué es? Va a ser, para estar en A intersección B intersección C, tenemos que estar en los tres al mismo tiempo. O sea, A intersección B intersección C sería, ocurren los tres eventos simultáneamente. Entonces, pero cuando vos decís ocurre por lo menos uno, lo que te interesa es que ocurra uno de los tres. Y si Ah, los bien, otros bien. dos no ocurren, no hay problema. O sea, si vos estás acá, por ejemplo, estás en A, ahí ocurre A. Entonces ocurre por lo menos uno de los tres. El único que ocurre es A, pero ocurre por lo menos uno. Si estás acá, por ejemplo, ocurren A y B, C no ocurre, pero no importa. Tenés dos eventos que sí ocurren. Entonces, ahí está, nos va a quedar la unión de todo. A, unión B, unión C. O sea, queremos estar por lo menos en uno de los tres eventos. ¿Sí? Si estamos en uno solo, no importa, pero por lo menos en uno de los tres tenemos que estar. ¿Sí? Entonces, intersección es que ocurren todos los eventos al mismo tiempo. Unión es ocurre por lo menos uno. Y si los otros no ocurren, no hay problema. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, ¿Cuál otro es interesante? Ah, no se le lee. Ocurre A o ocurre B, pero no los dos simultáneamente. Ocurre A. Ahí está. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre ocurre A o ocurre B, pero no los dos simultáneamente, y ocurre A o ocurre B? ¿No? Cuando hicimos este primero que era no, acá, este. Cuando hicimos este que era ocurre A u ocurre B, dijimos, estamos en A unión B. O sea, nos interesa que ocurra por lo menos uno de los dos, pero admitimos estar en esta intersección. Y esta intersección es justamente ocurre A y ocurre B. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la unión, lo que le estamos pidiendo es que ocurra por lo menos uno de los dos, pero pueden ocurrir los dos también. En cambio acá, queremos que ocurra uno de los dos, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces no va a ser la unión, porque la unión nos agarra este pedazo también. Y este pedazo es, ocurre A y también ocurre B. Entonces lo podemos pensar como la unión y sacarle este pedazo de acá, que es la intersección. Lo que vendría a ser, ¿no? Lo que queremos es esto y después esto de acá. ¿No? Porque si estamos en este pedacito verde de acá, ocurre A, pero no ocurre B, porque no podemos agarrar nada que esté acá. Y si estamos en este pedacito verde de acá, también ocurre B, pero no ocurre A, porque no podemos agarrar nada que esté en la... claro, en principio hay intersección, puede que los dos eventos tengan intersección, pero no la querés considerar. Vos querés estar en el caso donde ocurre uno de los dos eventos, pero no los dos al mismo tiempo. O sea, es como que haces la unión, haces A unión B, pero al hacer la unión estás contemplando la posibilidad de que ocurran los dos. Entonces lo que tenés que hacer es a esto restarle el hecho de que puedan ocurrir los dos al mismo tiempo. O sea, tenés que restarle a intersección B. ¿Sí? Porque A unión B, esto es, ocurre A u ocurre B, y esto, vamos a pensarlo así, esto de acá es, ocurre
A, U, ocurre B. Y esto de acá ocurren los dos simultáneamente. Ocurren A y B simultáneamente. Entonces justamente estamos haciendo esto de ocurre A u ocurre B, pero no los dos, ¿no? Como que agarramos ocurre A, ocurre B y le sacamos cuando ocurran simultáneamente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, después hacemos algún otro. De repente el J y el K, vamos a hacer. ¿Ocurre exactamente uno o ocurren por lo menos dos de los tres? O alguno vamos a hacer. Vamos a hacer el H. Y después el J y el K. Entonces, H acá no ocurre ninguno de los tres. Una pregunta, ¿podrías explicar, porque todavía no lo vimos en teórico, ¿podrías explicar qué significa, entre paréntesis, el espacio Esto muestral con la A y la P? está. Si les cuento un poquito de repente al final como para que puedan avanzar un poco en el práctico. Esto de la A que está acá, no le vamos a tirar mucha bolilla. O sea, lo ponemos así para que quede correcto, pero la parte esa de la A no lo vamos a mirar mucho. Pero ahora lo podemos, les puedo contar un poquito. La parte de los axiomas, así si quieren avanzar un poco en el práctico, tienen. Igual después el lunes lo retomamos bien. Está bien, no, yo porque hoy se canceló el teórico Sí, que había y no, pero sí, ahora les cuento un poquito del lunes. estaba genial. Igual lo de la A lo vamos a mirar, dejar un poquito de lado. Entonces, este de no ocurre ninguno de los tres. ¿Qué les parece? También, si quieren mirar la segunda clase de OpenFIN del 2022, ahí está justo lo de los axiomas. Así que ahí está bien. Claro, ¿qué pasa? Queremos ver que no ocurra ninguno de los tres. O sea, que no queremos estar ni en A, ni en B, ni en C. O sea, queremos andar por acá afuera, ¿no? Lo que nos interesa es esto. Entonces, como queremos todo, que sería el espacio muestral, menos la unión de los tres. A, unión B, unión C. Porque A, unión B, unión C ocurre por lo menos uno de los tres. Entonces, como no queremos que ocurra ninguno, lo que tenemos que mirar es justamente el complemento de esto, de A, unión B, unión C. Esto de acá ocurre por lo menos uno, entonces el complemento va a ser no ocurre ninguno. Y esto es A, unión B, unión C, complemento.
Entonces, de repente hacemos uno más, no sé si prefieren hacer el J o el K, y después les cuento un poquito las acciones. Vamos a hacer el J, un poco interesante. Se ocurre exactamente uno de los tres. Uno de los tres. Dice, la unión de los tres menos las intersecciones de pares. Ahí está, claro. Porque, ¿qué pasa? La unión de los tres sería, ocurre por lo menos uno, pero estamos como que considerando la posibilidad de que puedan ocurrir o los dos simultáneamente o los tres simultáneamente, y así. Entonces, como que en realidad lo que nos interesa es estar acá, o sea, que ocurra A, pero no ocurra ni B ni C, o estar acá, o sea, que ocurra B, pero no ocurra ni A ni C, o estar acá. O sea, que ocurra C, pero no ocurra ni A ni B. Entonces, una forma de pensarlo sería justamente hacer A, unión B, unión C, o sea, agarrar todo esto y después sacarle estos tres pedazos que no nos interesan. Entonces sería A unión B, unión C, menos A intersección B, unión A intersección C, unión, ¿cuál nos falta? B intersección C. ¿Sí? Y acá en realidad no tenés que sumar la intersección de los tres porque no estás contando la cantidad de elementos. ¿Sí? Si estuviéramos contando la cantidad de elementos, ahí sí tenés que sumar la intersección de los tres, que sería como hacer inclusión-exclusión. Pero acá como estás mirando los conjuntos en sí, porque ¿qué pasa? Vos agarrás la unión de todo y después sí está, le voy a sacar esto, le voy a sacar esto y le voy a sacar esto. Pero vos cuando, si este de acá ya lo sacaste, después cuando saques todo este pedazo de acá, lo que vas a estar retirando en realidad es solamente esto. ¿Sí? Si estuviéramos contando la cantidad de elementos, ahí sí, porque estarías como que restando el mismo elemento varias veces. Pero cuando haces la operación de conjuntos, no hay que agregar nada. Como que vos decís, agarro todo y le saco este y este. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de pensarlo. Otra forma de pensarlo sería tratar de escribir directamente estos conjuntitos de acá. El A, o sea, que ocurra A, pero no ocurra ni B ni C. Esto sería A menos B unión C. ¿No? Esto vendría a ser este que está acá. A menos B unión C. Y a esto podemos agregarle este pedacito de acá, que vendría a ser, ocurre B, pero no ocurre ni A ni C. O sea, B menos A unión C. Y después le agregamos este pedacito de acá, que sería ocurre C, pero no ocurre ni A ni B. O sea, C menos A unión B. Y los dos son la misma cosa. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Podrías, No, por favor, hacer el G? Porque lo estaba haciendo y no me salió. ¿Cuál? O sea, no sé si está bien. El G.
que es, no ocurre ni A ni B. A, B y C. Cada vez más torcidos los hago, pero... Entonces, que no ocurra ni A ni B, ¿dónde tenemos que estar? O sea, no podemos estar ni adentro de este conjunto, ni adentro de este conjunto. ¿No? Tenemos que estar afuera de todo esto. O sea, tendríamos que estar por acá. O sea, si ocurre C, no hay ningún problema, ¿no? Ahí está, que esto tendría que ser justamente A unión B complemento. Porque A unión B ocurre por lo menos uno entre A y B. Entonces, como no queremos que ocurra ninguno de los dos, tenemos que agarrar justamente el opuesto de A unión B, o sea, el complemento. ¿Sí? Esto vendría a ser A unión B complemento. Gracias. Las soluciones de los prácticos, en principio no teníamos pensado, pero no sé. Pasa que si nos suben las soluciones, profe, ¿cómo sabemos si llegamos bien? O sea, algún ejercicio se le puede preguntar en clase, pero todo el práctico hay cosas que no, aunque sea de valor numérico, ¿no? O Decís sea, que lo tipo, principal, ¿no? sí, las soluciones numéricas, sí, eso podemos hacer. Haga las soluciones numéricas, que aunque sea, si el ejercicio nos dio 8 y la solución está 12, seguramente vamos a revisar el qué hicimos mal y si no podemos, lo vamos a preguntar en clase. Y si no, si la solución es imposible porque seguimos de largo, ¿no? O Sí. capaz con algo Ah, pero sí, las conceptualmente. soluciones numéricas no hay problema. Eso sí lo podemos Está hacer. genial. Está. Gracias, profe. Está, sí, las soluciones numéricas las podemos armar, no hay problema. Igual cualquier duda, en el práctico yo feliz. Una pregunta. Voy a subir un momento. Sí. Una pregunta. ¿El G también se podría decir como C menos A intersección C unión, unión B intersección C? Eh, el tema es que como que ya te parás en C. Ah, Y vos puede claro. que no ocurra C tampoco. Podés estar afuera de C también. Ah, claro, ahí va. Claro, esto sería todo el espacio muestral y ahí le sacas A unión B, que es justamente que ocurre uno de los dos, por lo menos. No sé, si quieren los axiomas los dejamos para el lunes, así lo hacemos con calma, tipo que no sea medio a la rápida. Bueno, profe, igual ya creo que estamos en hora, ¿no? Parece que sí, sí, por eso decía, pero no, tipo, decirle los axiomas Sí, así, tu. sí. Eh, sí, igual el lunes seguimos con este práctico y si se precisa el miércoles sigue un poquito también, o sea, no hay drama. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. Chao. ¿alguna duda hasta acá? Si tienen alguna... Bueno, nos vemos el lunes entonces. Chao, muchas gracias.